Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Edgar Pereira y una vez más voy a proporcionarles el octavo video en donde estamos llevando a cabo algunos de los ejercicios relativos al menú aprender, practicar, o sea en inglés practice. En el video 7 les he hablado sobre los patrones de jaque mate, la unidad 1, así que observábamos el mate del pasillo y algunas variables un poquito más complejas del mate del pasillo. Aquí hacemos una breve recapitulación, la desviación, y ahora ya es posible hacer el mate del pasillo. Hablamos también sobre el mate de gancho con este patrón, y aquí observamos algunas derivaciones del mismo tema, pero un poquito más complejo. Sacrificio de dama para liberar la línea, y ahora ya ser posible aplicar el mate de gancho. Aquí observamos el de Anastasia con esta barrera de 3 mixta, una por ocupación y 2 por dominio. En este caso específico vamos a sacrificar la dama por el peón para traer el rey y poder hacer jaque mate. Aquí desde atrás un poquito más complicado, pero nada de especial. Y ahora aquí también hablamos sobre la posibilidad de hacerlo con las negras. El dobleteo de torres en la séptima fila. Aquí el blind swine sería cualquier cosa como el mate del suino ciego, que es un nombre así un poco fuerte, un poco raro. Aquí habíamos visto que la plataforma tenía un ligero error, no permitía que hiciéramos primero el torre H7 jaque, teníamos que comer la torre, pero iba a dar a lo mismo. En este nosotros escapábamos, pero de todas formas íbamos a poder hacer este patrón de jaque mate, el mate de la cos, una variable en donde desviamos la dama para después poder hacer el mate de la cos, y aquí atraíamos la torre a cumplir con el patrón de poder hacer el mate de la cos. Aquí observamos que ambas jugadas funcionaban, así que por desesperación ofrecía la dama, pero lo que seguía era inevitable después de este jaque doble, sacrificio de dama y el patrón del mate de la cos a repetirse, y ya estaríamos cumpliendo con todos. Ya podríamos otra vez ir a practicar. Ya tendríamos aquí estas dos unidades en verdecito e iniciamos ahora sí lo que viene siendo los patrones de mate unidad 2. Bueno, aquí como observamos tenemos esta casilla ocupada, tenemos un rey en la pura esquina y tenemos esta casilla que está dominada por el alfil. Entonces solo falta dominar estas dos casillas. Hoy tenemos aquí una ligera novedad, que es la novedad de poder anotar. Ok, entonces estas dos casillas son dos casillas que las tendríamos que señalar con verde. Entonces podemos llevar a cabo el mate con dos alfiles. Aquí tenemos el alfil dominando acá, también de nuevo un rey en la esquina. Vamos a poner este en rojo, esta casilla está ocupada y como tal ya solo falta poner el otro alfil en la diagonal para poder atacar el rey. Aquí tenemos un alfil que domina acá, entonces de cierta forma observamos que el rey está impedido de poder huir acá. Tenemos esta casilla que está ocupada y como tal ahora necesitamos de hacer un ataque en esta diagonal. En este caso es la gran diagonal blanca, y podemos también observar que el alfil
indirectamente puede llegar a alcanzar este punto. Para eso es importante que sacrifiquemos la dama para poder atraer el alfil allá, y ahora este alfil ya tiene amplitud hasta acá y podemos cumplir con el patrón de los dos alfiles haciendo jaque mate. Ahora tenemos el mate de Boden, que también corresponde a un patrón, o sea que tenemos estas dos casillas aquí alrededor del rey que están dominadas por este alfil, y también tenemos aquí un patrón de ocupación en este lado. Entonces al cabo, las casillas que están faltando dominar son C8 y B7. Es por ese motivo que este alfil, al venir aquí, ya cumple con jaque mate. Ahora, lo que les iba a comentar en el patrón anterior está pasando precisamente aquí. Les iba a comentar que este patrón del mate de Boden suele pasar mucho en enroques largos. Aquí las blancas llevaron a cabo un enroque largo, y en este momento estas dos piezas cumplen con el patrón de casillas ocupadas. Entonces el rey está impedido de huir hacia la izquierda o en diagonal hacia la izquierda. No obstante, también pudiera ser interesante o peculiar mencionar que en algunos casos, cuando las casillas están ocupadas por piezas del propio ejército, hay quien use el término de traidores. ¿Okay? Se me hace un poquito pesado. Por lo general yo no uso mucho ese término. Pero bueno, para que si en dado caso de que escuchen ese término, bueno, se refieren precisamente a piezas del propio ejército que están estorbando al cabo una posible fuga del rey. Entonces, regresando otra vez aquí al patrón, tenemos estas dos piezas que están ocupando la posible fuga lateral del rey. Después tenemos este alfil aquí en esta diagonal, en donde él cumple un rol bastante importante de dominar. Entonces, al cabo, lo que está faltando es que exista aquí un dominio en esta diagonal. Y para que exista un dominio en esta diagonal y sea jaque mate, es importante sacrificar la dama. De esa forma, el peón es desviado de acá y ahora este alfil ya puede entrar para poder hacer el jaque mate. Algo muy típico que una vez más ocurre acá, pero al revés, o sea, son las blancas a poder protagonizar este golpe, este sacrificio de dama. Cabe mencionar de nuevo que aquí tenemos este patrón, ocupación, aquí tenemos este patrón, dominio, y como tal ya solo está faltando el dominio de estas casillas blancas. Entonces, sacrificio de dama, desviación del peón en B7, alfil A6, mate de Boden. Ahora tenemos un patrón de mate balestra. En este caso podemos pensar en este cuadrado de 3×3. ¿Okay? Si pensamos en este cuadrado de 3×3, observamos que la dama está dominando este y esta. Está dominando este y esta. Y está dominando también estas dos. Pero en este caso estas dos no interesan mucho para la cuestión en sí, porque no están alrededor del rey. Entonces, estas dos casillas que estamos señalando con verde son las casillas que sobran, que falta dominar, y como tal, este alfil al venir aquí cumple con un rol de complementar a la dama. Ahora tenemos aquí el patrón del mate árabe. El mate árabe se protagoniza de la siguiente forma. Tenemos el caballo dominando estas dos casillas, tenemos un rey arrinconado, y en este caso tenemos una torre en séptima fila, que también pudiera ser una dama, que domina también esta casilla aquí. Entonces solo existe en realidad una verde, o sea una casilla libre de amenaza, y por lo tanto es importante poder ejecutar un jaque mate si observamos la incidencia de ambas piezas sobre este punto A7. Entonces,
Es de aquellas situaciones en donde vamos a hacer un jaque con contacto, pero vamos a tomar la precaución, o sea, vamos a estar seguros de que esa pieza no va a ser capturada precisamente porque está siendo defendida por otra. En este caso va a ser el caballo que va a proteger la torre y la torre que va a hacer el jaque con contacto, que será mate. Aquí seguimos teniendo el mate del árabe, pero de una forma un poco más compleja. Bueno, en primer lugar, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos estas torres aquí ejerciendo un dominio, una presión bastante clara. Por otro lado, nos podemos dar cuenta también que estos peones aquí no son perita en dulce, es decir, están en una posición en donde también están protagonizando algo que es que provoca alguna limitación de fuga al rey negro. Hablando en fuga del rey negro, también debemos observar que este caballo está estorbando la posible fuga del rey. Entonces, si en realidad nosotros pensamos en hacer un jaque de caballo, este rey va a escapar a la casilla H8, no tiene de otra, y después no podemos hacer mate árabe en la casilla G8 porque este peón está aquí de por medio. Pero si en realidad sacrificáramos esta torre, ya podría haber una posibilidad de que este peón se desviara para que la otra torre pudiera ir a cumplir con el rol de poder hacer jaque mate del árabe. No obstante, contra la jugada de torre, las negras podrán interceptar con el caballo. Al interceptar con el caballo, el mate parece que se escapa por pequeños detallitos, ¿no? Ahora, también una otra posibilidad que podría existir aquí en la posición sería la de sacrificar directamente la torre por este peón para que este peón ya no defendiera acá. Y cuando este caballo entonces venir aquí a hacer el jaque, obligaría a este rey a jugar acá y este caballo también dominaría esta misma casilla. ¿Ok? Solo que ya sería posible que este caballo pudiera interceptar acá, pensando que esta torre, al estar aquí, también iría a estar defendiendo ese mismo caballo. Si nosotros retrocedemos otra vez al análisis o al cálculo de la variante anterior, nosotros podríamos pensar que cuando hicimos este jaque, este caballo también dominó esta casilla, no hizo solamente el jaque. Al haber dominado esta casilla, cuando esta torre jugó acá y se sacrificó, hemos contemplado la posibilidad de él no aceptar el sacrificio. Entonces, eventualmente él jugaría el caballo. Si él jugara el caballo, de todas formas, tanto la torre que estaría aquí como el caballo que estaría aquí serían piezas que estarían dominando la casilla H7. ¿Qué quiere esto decir? Quiere esto decir que la torre de todas formas iba a poder capturar este caballo y eso iría a ser un tipo de patrón de jaque mate del árabe. Entonces, conclusión, si caballo F6 jaque, seguido de torre por H6, él puede poner el caballo, pero de todas formas lo vamos a poder comer y cumplir con el jaque mate. Ok, ahora tenemos aquí de nuevo una otra posición en donde buscamos de todas formas cumplir con el patrón. En primer lugar debemos de observar aquí esta barrera de 2 por ocupación y tenemos que observar que esta casilla N7 es posiblemente una casilla de fuga para el rey. Entonces no nos sirve de mucho venir con la dama a la casilla H8 porque él se nos va a escapar por entre los dedos a la casilla 7. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para impedir que él se nos escape? Necesitaríamos que este caballo pudiera venir aquí impunemente
para que el caballo no solo hiciera un jaque, como también dominara la casilla E7, que sería la casilla de fuga del rey. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que pensar que el caballo al venir aquí, para que pudiera venir aquí impunemente, hay que pensar en quién lo puede punir. ¿Quién lo puede punir? Es el peón, que sencillamente puede comer el caballo. Entonces necesitamos destruir el defensor. Al destruir el defensor, atraemos la torre a cumplir ese rol de esta barrera de 2 por ocupación. Solo que el caballo ahora sí ya puede impunemente venir acá. Y de esa forma obligamos al rey negro a venir en G8. El rey negro al venir en G8, ya con esta torre que viene acá, ya podemos cumplir con ese designio de hacer el mate de árabe. El mate árabe. Ahora vamos a un mate de esquina, en donde tenemos aquí un patrón de tener ocupación en H7, el rey en la esquina, y de momento una torre que está tapada por este caballo, pero que indirectamente alcanza a llegar a un dominio hacia la casilla G8 y G7. Para eso es necesario sacar el caballo. Entonces, si el caballo viene acá, va a hacer un jaque y además se va a destapar la torre en todo su esplendor para dominar estas posibles casillas de fuga para el rey. Entonces, el mate es sencillo, caballo F7, jaque mate. Ahora la posición ya no es tan sencilla, toca a las negras jugar, hay más piezas, pero el patrón en principio se va a tener que poder cumplir. Entonces vamos a pensar lo siguiente, tenemos de nuevo un patrón que se cumple, que es la ocupación frontal del rey, es el rey en la esquina, y tenemos ahora una torre que directamente ejerce un dominio sobre estas dos casillas. Entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo el jaque mate de caballo? Es la torre. Por lo tanto, como observamos, tenemos nuestra dama con una mirada hacia la torre. Necesitamos destruir el defensor. Al destruir el defensor, sacrificamos la dama, pero eso no importa porque ahora ya estamos libres para poder ganar el juego a través de jaque mate. Ahora tenemos un otro tipo de patrón de jaque mate. Tenemos el mate de Morphy. Tenemos la torre directamente ejerciendo un dominio sobre esta columna. Un patrón similar de ocupación frontal y una casilla libre de amenaza, siendo esta casilla la casilla de esquina, o sea que el rey está en la esquina. Pero si el alfil viene acá a la casilla F6, automáticamente hace jaque y eso será mate. Entonces, sencillamente alfil F6, mate. Ahora lo que no es tan sencillo es esta posición. Entonces, en primer lugar, hay que hacer jaque, porque observamos que esta dama está amenazando la torre. Este alfil está siendo amenazado por el peón. Y de nada nos sirve comer la torre, porque él nos come nuestra torre también. Y estamos en una posición de clara desventaja material. Entonces, ok. Entonces tenemos aquí un patrón en donde hay aquí ocupación, tanto en F7 como en F8. O sea que el rey no puede huir hacia la izquierda. Tenemos también una otra barrera aquí por ocupación, o sea que el rey no puede escapar en H7. Entonces aquí ante un posible jaque frontal de torre, la única casilla en donde el rey negro puede escapar es en la casilla H8. Y al quedar en la casilla H8, yo automáticamente entro en la línea diagonal del alfil. Es por eso que ahora todo se coordina y todo gana vida y color a través de un jaque de torre y ahora a través de un mate de alfil. Ahora tenemos una posición ligeramente diferente, pero podemos observar que hay una incidencia de torre de alfil sobre el punto G7. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con eso? Bueno, hay que pensar bien
tomando en cuenta que si comemos de alfil, al no ser jaque, hay la posibilidad de que el rey negro descubra una fuga, ya sea a través de este peón o incluso de este peón, puede automáticamente buscar una fuga para el rey y no llevar mate. Entonces, en principio todo nos lleva a creer que tenemos que hacer un jaque con la torre. Bueno, al cumplir con un jaque con la torre, ahora tenemos que observar qué jugada de torre hay que hacer para proporcionar un jaque de alfil. Vamos a imaginar que simplemente nos quisiéramos regresar otra vez a la misma casilla. Es cierto que aparentemente se cumpliría con el patrón, pero por otro lado, este peón podría entrar en la diagonal. Entonces, como este peón podría entrar en la diagonal, eso es un problema. Entonces, si esta torre simplemente se sale para atrás, va a ser confrontada con el avance de este peón. Entonces tenemos que resolver el tema, que es hacer un jaque. Y ahora, por desesperación, él quiere poner la dama en la diagonal. Ok, pero eso no va a cambiar sustancialmente la posición. Así que podemos comer y ahora podemos regresar otra vez a la misma posición. Esto nos puede hacer acordar un famoso juego en donde nuestro querido mexicano Carlos Torre, repito, considerado el mejor jugador mexicano de la historia, ganó nada más nada menos que al segundo campeón mundial oficial de ajedrez, que fue Lasker, ¿no? Entonces ahora ya podemos sacar la torre para atrás porque ya no existe peón. Entonces, si jugamos la torre para atrás, es decir, a la misma casilla, es decir, la única pieza que él puede poner por delante es la torre, pero la torre no tiene respaldo. Entonces ya vamos a poder cumplir una vez más con el designio del mismo patrón de jaque mate. Aquí hay que hacer jaque, simplemente. Ya sería a través de Pillsbury, el mate de Pillsbury. Y ahora podemos observar dentro de la misma temática una presión bastante fuerte en la diagonal. Solo que también hay que observar que este caballo está presionando el alfil. Al estar presionando el alfil, nos complica un poco el cálculo y las cosas. Bueno, si en realidad decidimos comer en G7 con el alfil por ese intercambio, posiblemente ya le vamos a permitir el intercambio de damas, ya que las damas están en la misma línea diagonal, una con la otra. Si también hiciéramos una breve observación, pensamos que las blancas tienen 3 piezas menores, que las negras tienen 3 piezas menores, que las blancas tienen 2 torres, que las negras tienen 2 torres y que ambos tienen una dama. Entonces hay aparentemente aquí un equilibrio de material. En términos de los peones, 1, 2, 3, 4, 5 contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en relación a los peones es que de momento la puerca tuerce el rabo un poquito, ¿no? Entonces, para que llevemos a cabo de forma exitosa un jaque mate con el patrón de Pillsbury, probablemente es importante pensar en medidas drásticas, ¿no? Entonces, si pensamos en comer acá en G7 con la dama, automáticamente lo obligaríamos a comer nuestra dama con el caballo. Entonces, ¿qué es lo que dejaría eso? Dejaría eso la posición en donde tanto la torre como el alfil iban a estar incidiendo sobre el punto G7. Entonces, vamos otra vez al inicio. Se dama por G7 jaque, caballo por G7 y después torre por G7 jaque, lo obligaría a las negras a tener que jugar rey H8. Y ahora, pensar en cumplir con el otro patrón quizá fuera un poco complicado porque al retirar la torre para atrás, no importa en dónde, este peón puede interceptar, este caballo puede comer el alfil, este caballo puede interceptar la diagonal en E5, entonces
el mismo el mismo alfil eventualmente también podría interceptar, pero ese no sería tan importante porque si interceptara sería sin defensa. Entonces, en realidad hay que pensar una forma diferente de poder ejecutar. Esa forma diferente puede pasar por atraer y obligar al rey negro a jugar en la casilla G8. Al jugar en la casilla G8, ahora él fue obligado a hacer una jugada de rey, ya estamos nosotros libres para poder jugar la torre en G1. La única jugada que él tiene de intercepción es jugar dama G5, pero es una jugada desesperada, ya que nosotros podemos comer la dama y hacer jaque mate de todas formas, porque el alfil va a estar dominando estas dos importantes casillas, aparte de la misma torre que también domina G7. Ahora vamos para un patrón de mate que es el mate de Damiano. En el mate de Damiano normalmente hay un peón aquí que está sirviendo de plataforma para una entrada de dama haciendo mate. Entonces aquí tenemos una barrera de 2 mixta, una por ocupación y otra por dominio. Es este peón que domina la casilla F7 y es por ese motivo que contra dama H7 es un jaque mate y no hay fuga, ¿no? Y el propio rey no puede comer la dama porque este peón está dominando la casilla H7. Así que el jaque de la dama es un jaque con contacto, pero el rey no puede comer porque este peón domina esa casilla y protege la dama. Entonces dama H7 es jaque mate y ahora hay que pensar de qué otra forma podríamos cumplir con ese patrón. Bueno, aquí hay que ver lo siguiente. Este alfil está dominando la casilla E7 y al mismo tiempo está dominando la casilla G7. Eso hace con que estas dos casillas estén interditas para el rey negro poder escapar. O sea, el rey negro no puede escapar a ninguna de ellas. Y aquí tenemos el patrón de una ocupación que también no permite la fuga. Si acaso este caballo no estuviera acá, esta dama directamente podría entrar aquí haciendo mate. Mate, aquí no tendríamos el peón como una pieza que fuera el peón para apoyar la entrada de dama, pero también tenemos una pieza que tiene una acción en diagonal, así que el alfil también cumpliría con ese rol propio del patrón típico que ocurre en el mate de Damiano. Pequeño detalle, Damiano era al parecer un boticario, una especie de farmacéutico portugués que vivía en Italia y que en el siglo XVI escribió una obra que también fue bastante importante en la historia de los primeros conceptos que fueron siendo registrados en el estudio del ajedrez. Más tarde, en el siglo XVII, Gioacchino Greco fue alguien que cambió la forma de ver el juego, en donde a partir del estudio de Gioacchino Greco se desarrollaron varios conceptos, sobre todo relacionados con la apertura, que originaron una forma de jugar. Esa forma de jugar fue apodada de la escuela italiana. ¿Por qué? Porque Gioacchino Greco era italiano, era il calabrese, era de Calabria. Entonces, regresando otra vez aquí al patrón de Damiano, en donde yo mencionaba un poco de historia, hablando de Damiano, que antes de Gioacchino Greco fue también uno de los referentes en esos estudios o en esa literatura que quedó registrada de los estudios de ajedrez. Entre ellos este mate es considerado mate de Damiano porque en su obra varias de estas posiciones fueron abordadas y analizadas por Pedro Damião, que en este caso en español se pronuncia Damiano, ¿no? Pero en realidad originalmente el nombre sería Pedro Damião. Y él era de un pueblo de Portugal llamado Odemira. Aún hoy en día, en al menos una ocasión al año, se hace honores y se hace una mención a través de una prueba, un torneo bastante conocido que es el torneo de Odemira.
Entonces allá en ese pueblo en Portugal se presta aún en los días de hoy un homenaje a un ajedrecista, que en realidad fue un boticario, pero quedó conocido en la historia como siendo alguien que dio una contribución significativa en el desarrollo del estudio del ajedrez, ¿no? Entonces se me hace que es hermoso que hoy por hoy, pasados tantos siglos, se hagan honores a alguien que estuvo relacionado con el ajedrez. Bueno, entonces decía yo que si acaso este caballo no estuviera acá, esta dama podría venir directamente apoyada por el alfil a hacer un jaque mate. Entonces es caso para decir, pero sí, el caballo está ahí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, si acaso también nos damos cuenta de la acción de este caballo y pensamos en la existencia de esta torre desearía entrar aquí para hacer un jaque mate que en realidad no sería mate porque el caballo en esa casilla. Solo que si el caballo se sale de aquí, entonces el caballo deja de cumplir con la intercepción a esta amenaza. Entonces es caso para decir, utilizando otra vez ese concepto que yo les he platicado en el video 7, que el caballo está en sobrecarga. Entonces, cuando una pieza está en sobrecarga, podrá ser bueno buscar amenazarla y o buscar desviarla. Aquí, si buscamos desviar el caballo, podemos automáticamente tener éxito para entrar con la dama en la casilla G7. Aún en el mate de Damiano, una posición bastante conocida, nosotros el dorado que quisiéramos tener sería llegar con la dama aquí, y ahora voy a poder utilizar esta pequeña herramienta del zoom que me encanta. Pero la dama está aquí, aparentemente muy lejana y remotamente es que podrá tener un acceso a la casilla H2. Pero no es exactamente así. ¿Y por qué no? Porque nosotros podemos ofrecer esta torre con jaque, después venir con esta torre y hacer jaque, volver a ofrecer esta torre con jaque, y ahora podemos venir con la dama jaque. ¿Y qué creen? Ahora sí, esta dama, pareciendo que era muy difícil su cercanía a la casilla H2, pero en realidad con esta sucesión de jugadas se le puede cumplir aquí en la perfección con el patrón de mate de Damiano. Entonces ahora vamos a terminar con el patrón de Loli. Loli que también, no lollipop, eso es de paletas, pero en realidad también Loli fue alguien que quedó en la historia del ajedrez. También por su contribución, no solo como jugador, sino como un estudioso del ajedrez. Entonces ahora tenemos aquí este peón y esta dama que dominan la casilla G7. Y al dominar la casilla G7, ya la dama puede venir a hacer un jaque frontal con contacto. Y de esta forma el rey no tiene en dónde escapar. Entonces, dama G7, mate. Aquí, de nuevo, tenemos un hoyito en esta casilla. Pero de momento tenemos el rey aquí presente. Si acaso entramos también con un peón a dominar esta casilla frontal al rey, ahora que jugamos la dama K, automáticamente estamos con estas dos piezas dominando el punto G7. Básicamente las negras no pueden hacer nada. Jugaran lo que jugaran, es inevitable que venga este mate de Loli a ocurrir en la posición. Ahora, tenemos este peón ya aquí infiltrado en la posición del enroque de las negras. Solo que ahora tenemos una dama cuidando changarro, por así decir, como se suele decir. Entonces la dama está cuidando G7 y también se puede decir que la dama está cuidando H7. Entonces se ve un poco complicado qué es lo que se puede hacer para impedir que, digamos, anular la dificultad de que esta dama está cuidando los mates. Bueno, también tenemos que observar que esta torre está aquí y quizá podríamos pensar en doblar torres para dominar la casilla H7. De ser así,
al doblar aquí las torres, quizá esta torre negra pueda comer acá y amenazar la dama blanca. Entonces, ¿qué es lo que eventualmente podría ocurrir después de que las dos torres estuvieran dobladas? Esta torre comería en H7, obligaría el rey negro, la dama negra, a tener que capturar la torre. Esta otra torre iría a comer la dama con jaque, el rey tendría que comer la torre, y ahora, como esta torre está aquí atacando a esta dama, en realidad esta dama no podría venir aquí para hacer un jaque porque esta misma torre interceptaría acá. Por otro lado, también hay que observar que tenemos aquí un alfil. ¿Qué quiere eso decir? Eso quiere decir que en realidad podríamos venir directamente con la dama en H6 y el rey negro escaparía a la casilla G8, pero podríamos venir con la dama de nuevo, cumplir con la posición de Loli y hacer el mate en G7. Entonces, vamos a experimentar. Doblamos las torres. Él viene aquí con el peón, con la torre. Comemos acá, todo con jaque. Y él no comió. Lo que se esperaría sería que él comiera para que entráramos entonces con la dama en H6 apoyado por este alfil y después pudiéramos hacer el mate de Loli. Pero de todas formas, eso no tiene cualquier importancia, ya que podemos hacer un jaque y ofrecer la torre. Y ahora entramos aquí con jaque y colorín colorado, el jaque mate de Loli se ha dado. Así que una vez más, amigos, espero les haya gustado y les haya sido útil todas estas explicaciones y toda este análisis a la segunda unidad de los patrones de jaque mate del apartado practicar del Lichess. Y voy a seguir haciendo los videos de este segmento de practice, de practicar o práctica del Lichess. Y ya saben, si tienen alguna duda o si tienen algunas aportaciones a hacer, por favor hagan sus comentarios. Compartan el video con amigos. Yo creo que estos videos para el nivel principiante o nivel intermedio son videos que pueden ser muy útiles, pueden ser muy importantes. Pienso además que en algunos casos, algunos maestros de ajedrez de iniciación pueden en la dinámica de sus clases poner algunos de estos videos para sus alumnos y explanar con ellos más directamente las temáticas que yo estoy abordando. Pero es muy importante, eso sí, aunque todos hagan ese pedido, esa petición, que ustedes se suscriban al canal. Suscríbanse al canal, compartan el video en sus páginas, ya sea en Stories, ya sea en sus páginas de Facebook, para que más y más personas puedan suscribirse al canal y pueda ser viable que su servidor siga tomando de su tiempo para brindarles este tipo de conocimiento. Cosa que yo hago con gusto, pero como ustedes imaginarán, poder apartar del tiempo laboral de uno para ofrecer a los demás una erudición no siempre es sencillo y no siempre es factible de un punto de vista económico. Entonces, que al menos exista una compensación por este gesto que estoy buscando compartir con la comunidad en general, de los interesados en aprender a jugar ajedrez o de mejorar su nivel de ajedrez. Entonces, por eso sí reitero una vez más la petición de que se suscriban al canal y compartan el video con amigos, familiares o personas conocidas. Cuídense mucho, sean felices, estamos en contacto.